El Paraguay colonial. Una vez que se establecieron los españoles en el territorio paraguayo, la corona española creó algunas instituciones para gobernar el territorio, como por ejemplo la Real Audiencia en América. Sería la institución judicial consultiva y de fiscalización. Podía informar al rey sobre la conducta de sus funcionarios, debía encargarse de la protección al indígena y asumía el gobierno en caso de ausencia o muerte de un gobernador o virrey. El virrey es el representante directo del rey en América. El gobernador poseía atribuciones similares a las del virrey, pero limitadas a un territorio más pequeño. El cabildo es el organismo representante de la comunidad y regulador de la vida en la ciudad colonial. Era la única instancia de participación para los vecinos. Administraba la ciudad. Tenía el derecho de súplica, lo que permitía a los vecinos manifestar su inconformidad. Integrado por el alcalde y los regidores, elegidos de entre los vecinos. Durante gran parte de la colonia solo existieron dos virreinatos: Nueva España, actual México, fundado en 1535, y Perú, creado en 1542, y al que pertenecía Paraguay. Esta división se mantuvo hasta el siglo XVIII. En 1700, con la llegada de una nueva dinastía al trono de España, los Borbones, se introdujo importantes reformas en todos los niveles. Así se crearon dos nuevos virreinatos: Nueva Granada, que abarca las actuales poblaciones de Colombia, Venezuela y Ecuador; el Río de la Plata, actual Argentina, en 1776. La capital de este último se fijó en Buenos Aires y ocupó los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, partes de Chile y Brasil. El gobierno de Hernandarias. La historia colonial del Paraguay en la primera parte del siglo XVII estuvo marcada por dos importantes acontecimientos: el gobierno de Hernando Arias de Saavedra, también conocido como Hernandarias, y la división de las que hasta entonces se llamaba la provincia gigante de las Indias. Desde finales del siglo XVII cabe destacar la figura de Hernandarias, un criollo nacido en Asunción, conocedor de las costumbres, la lengua y las dificultades por las que atravesaba la provincia. Ocupó el cargo de gobernador, el primer nativo de Asunción, en varias oportunidades. En sus diferentes mandatos intentó hacer frente a las incursiones portuguesas por el norte. También se preocupó por fomentar la educación, de cuidar a las mujeres huérfanas, de establecer leyes más protectoras hacia los indígenas y favorecer la llegada de los jesuitas. Hernandaria también realizó viajes de exploración que lo llevaron al actual Uruguay y a Buenos Aires. Hernandarias y otros gobernadores expusieron a los monarcas las dificultades que suponía controlar un territorio tan extenso. Las órdenes religiosas, los franciscanos. Estas cumplieron una función relevante en la evangelización de los indígenas y en el desarrollo de la educación en las colonias. Alrededor de 1575 se instaló en Asunción la Orden de los Franciscanos, y entre sus representantes cabe destacar la obra y figura del Fray Luis de Bolaños. Consciente de que la evangelización de los indios tenía que hacerse en su propio idioma, Bolaños se dedicó a aprender el idioma guaraní y posteriormente tradujo el catecismo cristiano a esa lengua. Acompañado de los franciscanos Alonso de Buenaventura y Juan Bernardo, recorrió el Guairá y otras zonas del actual Paraguay.
A partir de 1580 comenzó la fundación de los primeros pueblos de indios, es decir, localidades formadas con población exclusivamente indígena, como por ejemplo Altos, Atera, Tobati, Guarambaré, Ita y Yaguarón, entre otros. Inicialmente la presencia franciscana en estos pueblos era escasa, por los que estuvieron administrados por los encomenderos. Al mismo tiempo, la labor de Bolaños prosiguió y dio como fruto las nuevas misiones de Caazapá, Yutú e Itatí. Las misiones franciscanas se edificaron siguiendo una estructura similar entre ellas. Un ejemplo lo tenemos en la reproducción que hizo el español Félix de Azara de Atera durante su larga estancia en el Paraguay. Los jesuitas y las misiones. Sin duda, la tarea en la que destacaron fue por la creación de las misiones o reducciones jesuíticas. A lo largo de un siglo y medio, la Compañía de Jesús reunió en grandes pueblos a los guaraníes y dominó un vasto territorio que gobernó de manera más o menos autónoma. El mantenimiento de los vínculos familiares indígenas y la protección contra encomenderos bandeirantes contribuyeron a su éxito. Las misiones tenían estas características. Los indios no estaban sujetos al sistema de la encomienda. No se permitía sin previa autorización la entrada a otros españoles y portugueses. Se prohibía todo tipo de esclavitud hacia los indígenas. Las familias nativas no se separaban. Había 2 jesuitas por misión. En las misiones se buscaban la autosuficiencia económica mediante el cultivo de la tierra, la crianza del ganado vacuno y la recolección de la yerba mate. Todas las actividades comunitarias, como rezos, catequesis, ocio, estaban reglamentadas. Estructura de las misiones. Todas las reducciones tenían una estructura pareja. Había una gran plaza cuadrada y a su alrededor se construían la iglesia, el colegio, los talleres, el cabildo, el hospital y el cementerio. El arte misionero. El arte colonial alcanzó un gran nivel durante el tiempo de las misiones. Los jesuitas formaron talleres donde se enseñaban oficios diversos, como escultura, pintura, platería, carpintería, etc. Los indios se convirtieron en habilidosos artesanos en madera y barro, al fabricar instrumentos musicales, hermosas tallas y tejidos. Además, a un buen número de nativos se les enseñó a leer y escribir en castellano, latín y guaraní. Practicamos. Reconoce a qué institución corresponde cada descripción. Escribe la letra de cada una en el recuadro correspondiente. El primer cuadradito entonces nos damos cuenta que corresponde a la letra C. ¿Por qué razón? Se refiere al cabildo, que es el organismo representante de la comunidad en el que participaban los vecinos. Segundo cuadro, la letra A, Consejo de Indias, institución que se encontraba en España. D, de Real Audiencia, se encontraba en América y era una institución judicial. Por último, la letra B, Virrey, era el representante directo del rey en América. Respondemos, ¿cuáles fueron los virreinatos que existieron? Existieron 4 virreinatos: Nueva España y Perú. A partir de 1700, los Borbones crearon 2 nuevos virreinatos, Nueva Granada y el del Río de la Plata. B. ¿En qué se diferenciaba el virreinato de la gobernación? La gobernación posee atribuciones similares a las del virreinato, pero están limitadas a un territorio mucho más pequeño. C. ¿En qué países de la actualidad los jesuitas fundaron las misiones? ¿Por qué las reducciones tuvieron éxito? En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, las misiones tuvieron éxito porque se respetaban los vínculos familiares de los indígenas y estaban a resguardo de los españoles encomenderos
y se hallaban mejor protegidos de las incursiones de los bandeirantes. Resumimos, identifica el concepto o la institución que se describe, luego localiza en la sopa de letras. Primer punto, sistema de gobierno que existía en España, monarquía. Era la máxima autoridad en América, virrey. Institución encargada de atender las necesidades de los vecinos, el cabildo. Tipo de división administrativa de América, el virreinato. Principal autoridad de una provincia o territorio, el gobernador. Dinastía que entró a gobernar en España en 1700, los Borbones. Estas palabras las pintamos en la sopa de letras. 4. Anota las principales características de las misiones franciscanas y jesuitas. Misiones franciscanas. Todos trabajaban para el pueblo y también para el encomendero durante el periodo de la encomienda. Las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas, cuidar de los hijos, cultivar las chacras de las familias y el hilado del algodón. Los hombres de cultivar los campos y cuidar el ganado. También existían talleres dedicados a la carpintería, herrería, sastrería, pintura y escultura. Misiones jesuíticas. Los indios no estaban sujetos al sistema de la encomienda, ya que los jesuitas pagaban un tributo directamente a la corona española. No se permitía sin previa autorización la entrada a otros españoles y portugueses. Se prohibía todo tipo de esclavitud hacia los indígenas. Todas las actividades comunitarias estaban reglamentadas. Se cultivaba la tierra, se criaba ganado y se producía yerba mate. Enseñaron a los indígenas diversos oficios. Primera pregunta, ¿por qué era necesario organizar la administración de los territorios americanos? Respondemos, porque los territorios americanos eran muy extensos y difíciles de administrar. ¿Con qué fin Hernán Darias quería dividir la provincia? ¿Cuál era su propuesta? Hernán Darias quería dividir la provincia con el fin de controlar y defender mejor el territorio. Propuso la división en 2 provincias. La primera se ubicaba en Guairá y en ella se encontrarían Santiago de Xerez, Ciudad Real y Villarrica del Espíritu Santo. Y la segunda abarca el Río de la Plata con Asunción a la cabeza, Concepción del Bermejo, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires.